Familia querida, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Acá estamos tempranito de Mahanaín, como todos los días, en el campamento de Dios. Hoy una palabra tremenda, pero muy aplicable a nuestra época. Primera de Samuel, capítulo 4, hay una historia de batallas entre Israel y los filisteos y derrota de Israel. Tremendo. Uy, sí, ¿cómo el pueblo de Dios? ¿Cómo el pueblo de Dios puede ser derrotado? Muy simple, porque es el pueblo de Dios, pero Dios no está ahí. No está porque Dios no habita en medio del pecado. Vamos a leer y lo vamos a desarrollar. ¿Qué te parece? Dice que el verso 2, que desplegaron sus tropas para atacar a los israelitas, los filisteos, ¿no es cierto? Y se entabló la batalla y los filisteos derrotaron a los israelitas, matando en el campo a 4.000 de ellos. Verso 3. Cuando el ejército regresó al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha derrotado hoy el Señor por medio de los filisteos? Traigamos el arca del pacto del Señor, que está en Silo, para que nos acompañe y nos salve del poder de nuestros enemigos. Amén. Bueno, ahí me quiero detener un segundo en la lectura y te quiero desarrollar esto. Los ancianos, o sea, los que más sabían, ponele los pastores, no tenían discernimiento. ¿Por qué? Porque era obvio que Dios no estaba ni en el arca, ni en el templo, en Silo, ni en ningún lugar. ¿Por qué? Porque Dios no habita en cosas hechas de mano de hombre. Dios no es una estatua, Dios no es un lugar, Dios no es tu iglesia. Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo, en medio de la obediencia. Y acá Dios no estaba, aunque vos traigas esa caja de madera con oro y todos los chiches que tenía el arca, ¿no es cierto? La presencia de Dios no estaba ahí adentro. Muchas veces eso es lo que nos pasa en nuestros templos, en nuestras congregaciones. Dios no habita en medio de la contienda, Dios no habita en medio de la desobediencia, Dios no habita en medio de la raíz de amargura, Dios no habita en medio del rencor, Dios no habita en medio de intereses personales. Aleluya. Él habita en medio de la alabanza de su pueblo, fruto del labio que confiesa su nombre. Dios no es un Dios físico, Dios es un Dios que es. Él es todo. Él sustenta todo. Y Él es tres veces santo y no habita en medio del pecado. Fíjate, que los filisteos, si Dios hubiera estado ahí adentro del arca, no hubiera pasado esto. Así que enviaron al destacamento del Silo a sacar el arca del pacto del Señor Todopoderoso que reina entre querubines. Y los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, estaban a cargo del arca del pacto de Dios. Imagínate si Dios va a estar en medio de esos dos piracapú, como decimos acá. En medio de esos dos sinvergüenzas, corruptos, inmorales, como Ofni y Fines. Lee el libro de Primera de Samuel, en el capítulo 1 y 2 y 3, y vas a ver todo lo que hacían estos muchachos. Estos muchachos violaban a las mujeres que servían en el templo, comían la carne consagrada a Dios, cualquier cosa hacían. Y el padre encima no les estorbaba. Capaz le llamaba la atención, como ahí figura en la Biblia, y le dice: che, muchachos, déjense joder, porque... pero no les estorbaba. Entonces Dios ya había hecho un juicio de que les iba a quitar el sacerdocio para siempre, y se lo iba a dar a Samuel, que tenía un corazón alineado con Dios. Pero, dice, cuando ésta llegó al campamento, los israelitas empezaron a gritar de una manera tremenda, festejando, como si fuera que el arca era un amuleto, como si fuera que Dios, no lo conocían ellos a Dios. A veces nosotros tenemos ese problema, no lo conocemos a Dios y creemos que fulanito nos va a orar, menganito nos va a orar, que si voy al miércoles de sanidad, sí o sí me voy a sanidad porque el miércoles nomás sana a Dios. No, hermano, Dios las 24 horas, los 7 días de la semana trabaja en medio de la santidad, en medio de la alabanza de su pueblo, no en medio de estratagemas humanos. ¿Amén? Dice que los filisteos, verso 10 te leo. Entonces los filisteos lanzaron el ataque y derrotaron a los israelitas, los cuales huyeron. Huyeron, estaban con el arca, que era el amuleto de ellos, y huyeron. Y la matanza fue terrible, pues de los israelitas cayeron 30.000 soldados de infantería, más que cuando no tenían el arca. Fíjate. Además, fue capturada el arca de Dios y murieron Ofni y Fines, los hijos de Eli. ¿Vos te pensás que esos filisteos se podían arrimar siquiera al arca? Cualquiera que tocara el arca que no fuera un levita moría instantáneamente. Y ellos llevaron el arca, porque la presencia de Dios no estaba ahí. ¿Cuántas veces la presencia de Dios no está en el templo donde vos te congregas? Entonces entran otros espíritus. Espíritu de murmuración, espíritu de división, espíritus que no le corresponde estar ahí. Pero Dios siempre al final limpia y triunfa. Hoy yo te digo, lo más importante es tener el Espíritu de Dios. No tener el arca, no tener un amuleto, no que yo me voy con tal estampita o tal estatuita, lo que sea. Bueno, ponele. Nada de eso.
tiene poder. Ni siquiera la caja tenía poder. El poder estaba en Dios, que no estaba en la caja, no estaba en el arca. El arca era una caja cuadrada, por eso digo caja, perdón, al que no sabe, donde habitaba la presencia de Dios en el templo. Pero Dios habita, te vuelvo a repetir, en medio de la alabanza de su pueblo que le obedece. No que le canta, de labio le honra y el corazón está lejos de él. Hoy yo te invito a acercarte a Dios si estás lejos, o si no, a tener el Espíritu de Dios. Decí conmigo esta oración: Señor Jesús, te entrego mi vida y mi corazón. Te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Anota mi nombre en el libro de la vida. Quiero tener el Espíritu, no solo en base. Quiero que mi cuerpo sea templo del Espíritu Santo y confiar en tu presencia en mi vida, no en un lugar físico, sino dentro mío. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.